Queremos describir el tipo de transformación que ocurriría en la función básica f. Nuestras primeras dos funciones son y es igual a 4 por f y igual 1 4xf. Aviso: en estos dos estamos multiplicando los valores de función por un constante, y los valores de función son los valores y, por lo tanto estamos multiplicando los valores, y por un constante y creemos que están verticalmente estirados o verticalmente comprimidos. La función. En los segundos dos ejemplos tenemos y igual f y igual f. Aviso: en este caso estamos multiplicando x por una constante. Para encontrar la entrada de la función, y desde que las entradas mienten a lo largo del eje horizontal, estos dos comprimirán horizontalmente o estirarán horizontalmente la función padre f. Miremos esto más adelante. Consideremos primero cómo afectará a la gráfica de f. Si a es mayor que 1, por ejemplo, si tenemos el gráfico nuestra función de padres igual f aquí, y luego gráfica de y es igual a 2 por f. Porque estamos multiplicando los valores de función de la función de los padres por 2 para 2xf, verticalmente estiraría la función por un factor de 2. Si tomamos puntos sobre la función de los padres, y queremos encontrar puntos en 2xf, multiplicaremos cada coordinación por a, o en este caso más 2. Y luego si a está entre 0 y 1, por ejemplo, si a es 1, 2 o 0.5, aviso como la gráfica de igual 0.5xf es lo que se llama una compresión vertical, porque ahora las coordenadas y de la función de los padres se multiplican por 1 2 para encontrar puntos en 0.5xf. Entonces diríamos que esto está comprimido verticalmente por un factor de 1 2. Entonces, volviendo a nuestros ejemplos, y es igual a 4 por f estiraría verticalmente f por un factor de 4. Y igual 1 4xf comprendería verticalmente f por un factor de 1 4. Ahora miremos algunas notas sobre compresiones horizontales y estiramientos. Significa que queremos determinar cómo afectaría b la gráfica de f. Comenzando de nuevo con la función de los padres, y igual f. Aquí, si consideramos donde b igual 2, tendríamos el gráfico de igual f aquí. Y aviso cómo se ha comprimido horizontalmente el gráfico. La razón por la que está comprimido horizontalmente es porque consideramos este punto sobre la función de los padres. Aviso cómo sería esto donde f igual 0, pero para f solo se requiere un valor x de 2 para tener la misma entrada de 4 desde que tenemos 2xx. Si x es 2, tenemos una entrada de 4. Así que en la función horizontalmente comprimida cuando x es 2 aquí tenemos una salida de 0. Entonces, si comenzamos con los puntos en la función de padres, tendríamos que multiplicar cada una de las coordenadas x de la función de padres por un b, o en ese caso 1 2, para encontrar la coordinación de los puntos en la función horizontalmente comprimida. Y porque multiplicamos cada x coordinar por 1 2 vamos a decir que el gráfico es comprimido horizontalmente por un factor de un b, o en este caso 1 2. Y luego si b está entre 0 y 1, por ejemplo, si consideramos cuando b igual 1 2, en rojo vemos el gráfico de igual f o f. Y aviso cómo se ha estirado horizontalmente el gráfico. La razón por la que está horizontalmente estirada es porque aviso cómo obtener los mismos valores de función. Como función de los padres, los valores x tendrían que ser multiplicados por 2 para obtener la misma salida. De nuevo, sabemos f igual 0 hexanewtones la función de padres, pero x igual 8 hexanewtones f para obtener la misma salida. Desde 0.5 por 8 nos daría una entrada de 4. Otra vez más, si tenemos puntos sobre la función de los padres, debemos multiplicar cada coordinación x por un b, o en este caso 1 sobre 1 2 o el reciprocal de 1 2, que sería 2, para encontrar las coordenadas x en la función horizontalmente estriada que nos daría los mismos valores de función. Volviendo a nuestros últimos dos ejemplos, para y igual f, esto comprendería horizontalmente f por un factor de 1 5. Significado: el gráfico de f sería 1 5 tan ancho como el gráfico de f. Y por lo tanto igual f se estiraría horizontalmente por un factor del reciprocal de 1 5 o 5.
Por lo tanto es estirado horizontalmente por un factor de 5, significando el gráfico de f 5 veces más ancho, como el gráfico de la función padre f. Espero que encontraron esta explicación útil.